¿qué tal? Bendiciones. Es un gusto compartir con ustedes y seguir viviendo esta experiencia de lo que es el tiempo cuaresmal. En lo que llaman sábado después de la ceniza, aunque ya después de las 4 de la tarde hablamos de que ya celebramos la liturgia dominical, pero no podemos pasar por alto las lecturas que pues se nos recomendaban en este día porque hacen énfasis en una palabra muy propia de la cuaresma, pero no restrictiva a la cuaresma, sino que es algo que debería de estar patente en cada momento de la vida cristiana, que es justamente la conversión. De hecho, el texto evangélico que hoy meditábamos del Evangelio según San Lucas nos habla sobre la conversión de Leví. Leví es pues también conocido como el apóstol Mateo. En el texto bíblico de Lucas nos habla de Leví. Pues él tiene una experiencia de Cristo muy interesante. Mateo era un publicano, o sea, un recaudador de impuestos. Los recaudadores de impuestos, a vista del pueblo de Israel, a vista de los judíos, eran vistos con muchísima zozobra y con muchísimo pues desconfianza por dos motivos fundamentales. Primero, porque por su trabajo como recaudadores de impuestos eran considerados personas que eran ladrones, que eran personas que estafaban a la gente, que a veces cobraban de más y producto de esa pues de ese trabajo o de esa forma de actuar, pues generaban ingresos, generaban recursos y eran personas acomodadas. Eso por ese lado. Pero aparte de eso, dentro de la experiencia judía que veían en los recaudadores de impuestos, funcionarios del Imperio Romano, también eran catalogados como traidores al pueblo de Israel, porque por su accionar, por su forma de hacer las cosas, pues evidentemente también pues servían a los traidores que estaban teniendo la ocupación de su pueblo, que les robaban la libertad. Entonces, los publicanos eran muy señalados por muchas personas del pueblo, especialmente por los fariseos. Dice Lucas en esas partes que el Señor ve a Mateo sentado en su puesto de cobro y le dice, sígueme. E inmediatamente él dejó todo y lo siguió. Porque la conversión es eso, y hay que entenderla en ese sentido. No necesariamente tengamos que dejar nuestros trabajos, dejar nuestra vida para seguir a Cristo, aunque es una vocación que es muy propia de los misioneros o de los sacerdotes o de las religiosas, que dejan pues esa vida del mundo, que renuncian a una familia, que renuncian a una, pues en algunos casos a desempeñarse en alguna profesión para el servicio del Evangelio, pero también el sentido del llamado de Cristo, dejarlo todo, más que todo es el no aferrarnos a las cosas mundanas, el vivir nuestra experiencia cotidiana, nuestra experiencia de día con día, desde una perspectiva de fe y que no se convierta en el centro de mi vida, sino que sea Cristo. Poder vivir mi cotidianidad siempre con la idea de Cristo y que mi fin último sea Cristo. Entonces, pues Mateo acepta ese llamado de Dios, decide que Cristo se convierta en su prioridad y empieza a caminar con él. Pero unido a eso, vean qué interesante lo que hace Mateo. Mateo no solamente se limita a recibir esa experiencia de Cristo, sino a compartir la experiencia de Cristo, que es justamente lo que hace al hacer una cena e invitar a sus amigos. ¿Y qué es lo más normal del mundo? Y pues posiblemente una persona que inclusive puede haberse desempeñado en, pues, ¿cómo se llama? Pues en negocios oscuros, por decirlo de alguna manera, pues obviamente él hace un llamado en esa alegría, en ese banquete de su conversión, invita a aquellos que compartían su vida, a aquellas personas que como él tal vez se encargaban a recaudar impuestos, que tal vez tenían sus pecados, tenían sus falencias y los hace partícipes también de esa alegría del encuentro con el Señor. El encuentro con el Señor se comparte. Si Cristo ha hecho un cambio en vos, no tengas miedo de reflejar a los demás. Y obviamente, pues ese compartir hará que las personas se vayan acercando al Señor. Pero hay una situación especial, dice ahí, que obviamente, pues al estar en ese banquete de Jesús con otras personas, pues empiezan a llegar los fariseos a criticar esa experiencia de por qué Jesús se muestra con esas personas, que son malas personas, que son gente que pues en ese aspecto son pecadores, son ladrones y el Señor se puede volver impuro al compartir con ellos y en fin todas las habladurías.
A lo que Jesús da una respuesta muy importante y muy tajante. Dice, no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. Es el llamado que Dios nos hace. Y ojo, hay que tener un pequeño cuidado al entender esto. ¿Quién es justo ante Dios? ¿Quién de nosotros en total honestidad puede presentarse perfecto ante Dios? Cuidado, hay que ser muy precavidos en esta expresión, porque al final el llamado de Cristo a la conversión es un llamado que viene para todos nosotros. Cada uno de nosotros tendrá una situación donde puede fallar, donde puede caer. Los fariseos no eran justos porque ellos lo decían. Inclusive en su soberbia de creerse perfectos, denotaban lo necesitados que estaban inclusive de Dios, porque ya lo dijo el apóstol San Juan. El que dice que no ha cometido pecado es un mentiroso. Todos hemos equivocado, todos nos hemos fallado, todos le hemos dado la espalda a Dios en algún momento de nuestras vidas. Todos tenemos una falta dominante, una situación de debilidad que a veces nos hace caer, que muchas veces puede ser inclusive la misma soberbia de creerme mejor que el otro. Entonces, de una manera indirecta, tal vez Dios, Cristo no lo quiso poner de esa manera, pero los mismos fariseos inclusive también eran enfermos, necesitados de la gracia de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos ignoraban su enfermedad, que ellos no se creían enfermos, pero sí. Hay que ser muy cuidadosos, llevémoslo al campo de la salud. A veces ignoramos dolores de cabeza, ignoramos excesos de fatiga, ignoramos algún dolor en alguna de nuestras articulaciones, ignoramos muchas cosas a nivel de salud y creemos que estamos sanos. Y sin querer entrar en un alarmismo, tal vez ese pequeño dolor, esa pequeña molestia, esa pequeña fatiga era la señal de algo más grande, que por dejárnoslo puede provocar un daño de salud mayor. Entonces, es cierto, tal vez hay personas, sin que esto llegue en el marco del juzgar, porque Dios nos libre de juzgar, pero tal vez a veces nosotros, el Señor nos ha librado en su misericordia tal vez de situaciones más difíciles que las que han vivido otras personas. Y gloria a Dios por eso. Pero eso no implica que nosotros estemos exonerados del pecado o que no tengamos un pecado que se nos necesite perdonar. Siempre todos, absolutamente todos, necesitamos de la conversión. Eso tan bello. ¿Y qué es la conversión? Me encanta cómo lo hice la primera lectura, donde primero de explicar verdaderamente qué es el verdadero sentido de un cambio en nuestra vida que va más allá de la práctica de meros legalismos, de un ritualismo vacío, sino de una experiencia con Dios que nos lleve a la conversión verdadera de renunciar a no oprimir a los demás, a desterrar el gesto amenazador. ¿Qué significa eso? A no ser altivo, a no ser malcriado, a compartir con el que no tiene, a no humillar a las personas, al amar a los demás. Esa es la conversión que verdaderamente está actuando. Pero lo más bonito es lo que dice el Señor después. Construirás sobre tus viejas ruinas, edificarás sobre cimientos muy antiguos. Te llamarán reparador de brechas y restaurador de hogares destruidos. La materia prima que necesita Dios para hacer algo nuevo en nosotros es justamente lo que somos actualmente. Imperfectos, pecadores, malcriados, pues con dudas, en fin, esas imperfecciones, eso que a veces creemos destruido de nosotros mismos, es la materia prima que Dios necesita para edificar con nosotros una nueva persona, un nuevo ser, un ser más pleno, un ser más santo. Eso es la conversión. No renunciar a lo que yo soy, ni a lo que he sido, pero no convertirlo en una carga y todo lo contrario, darle la oportunidad al Señor de sobre eso que está imperfecto, eso que está dañado, restaurar poco a poco al ritmo del Señor, que a veces no es tan rápido como quisiéramos, pero siempre es efectivo porque la voluntad del Señor es más grande que la nuestra.
Eso es justamente la conversión, el restaurar nuestra vida, tal vez muy destruida, tal vez muy dañada. Tal vez inclusive podríamos pensar llevándolo a un plano de un edificio tal vez ya muy tal vez deteriorado, que no sea ni siquiera nada atrayente para nadie. Pero Dios ve más allá y ve en cada cosa una oportunidad de hacer algo nuevo, de reconstruir algo nuevo. Esa es la dicha de la Cuaresma y esa es la dicha de la vida cristiana en general. La posibilidad de darnos cuenta que no estamos, nunca vamos a estar tan destrozados, nunca hemos llegado a pesar de que toquemos fondo en nuestra vida, nunca vamos a estar tan alejados del Señor, porque el Señor siempre llegará hasta lo más profundo de la fosa por nosotros. Dice uno de los salmos, el Salmo 41, si no me falla la memoria, Él me sacó de la fosa fatal, Él me sacó del fango, porque eso es lo que hace el Señor, reconstruir lo que estaba destruido. Esa es nuestra experiencia cuaresmal. Eso es lo que queremos, lo que quiere el Señor de nosotros. Y para terminar este momento de reflexión, es necesario también que nos acerquemos a Cristo de la mejor manera. Y quiero compartirles un pequeño texto de San Irineo, uno de los santos padres de la iglesia, perdón, es de San Juan Crisóstomo, obispo, sobre un elemento importante en esa reconstrucción de nuestra vida. Y dice: cuando quieras reconstruir en ti aquella morada que Dios edificó en el primer hombre, o sea, cuando queramos restaurarnos al exacto que Dios quiere de nosotros, a la santidad, adórnate con la modestia y la humildad, y hazte resplandeciente con la luz de la justicia. Decora tu ser con buenas obras, y embellécelo con la fe y la grandeza de alma, a manera de muros y piedras. Y por encima de todo, como quien pide la cúspide para coronar un edificio, coloca la oración. La conversión es un proceso muy difícil. Cuesta mucho luchar contra nosotros mismos. Cuesta mucho vencer esas cosas que tal vez han estado arraigadas a mi vida durante muchísimo tiempo. Pero no podemos hacerlo solos, ni tenemos que hacerlo solos. La gracia de Dios nos sostiene, la gracia de Dios nos lleva y nos impulsa. Que este tiempo de Cuaresma verdaderamente nos dediquemos a trabajar sobre esas ruinas que podemos creer que es nuestra vida. Esas ruinas que nadie cree, que nadie ve, que nadie siente como bonitas, atrayentes. Porque ese campo que todo el mundo le da la espalda es justamente el campo en el que Dios prefiere trabajar. Dejémonos trabajar por el Señor en esta Cuaresma y hagamos de nuestra vida un testimonio para ser siempre nosotros sal y luz en medio de la tierra. Que Dios te bendiga.